Porque información, opinión y debate son una combinación clave. En la 92.9, Fernando Paulsen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. El Parque Metropolitano de Santiago se ha ido adaptando a los avances y retrocesos del plan paso a paso para poder recibir a sus visitantes. Por eso te invitamos a estar informados sobre cuáles son los accesos, horarios y sectores disponibles para visitar Parque Met. Más información en el sitio web parquemet.cl y en sus redes sociales @parquemetmimbu. Penguin Random House junto a Radio La Clave te invitan a concursar por los mejores libros que te presentamos semana a semana acá en Combinación Clave. Para participar solo debes seguir y mencionar a Penguin Random House y a Penguin Libros, mencionar a Penguin Libros CL y @Radio La Clave en Twitter y contarnos por qué quieres ganar el libro que estamos sorteando. Descubre más títulos en www.penguinlibros.com. El libro de esta semana es de Pascal Bonnefoy, la periodista, sobre Rodrigo Rojas de Negri, hijo del exilio. Ya está disponible para concursar de inmediato. Estamos ya con nuestro panel de este día miércoles, con Francisco Martorell. ¿Cómo estás, Pancho? Hola, Fernando. Buen día. ¿Cómo estás tú? Muy bien, y también con Alberto Mayola a la distancia. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo están? Hola, Alberto. ¿Qué tal? Bueno. Bien, gracias. Déjame hacerte una pregunta, Alberto. Tú que estás en España, en Europa, ¿cómo se ha visto ahí la situación de Afganistán? Porque lo que se básicamente dice es que va a empujar una nueva ola muy fuerte de inmigración allá. Sí, pero por un lado está el temor de la migración, pero también hay reminiscencias de una sensación de toda una aventura muy poco planificada, en la cual varios países de Europa, entre ellos también España, tienen tropas todavía en Afganistán. Sí. O sea, que tienen que entonces empezar a diseñar su salida también. Y por tanto son esos problemas que desgraciadamente pasan con frecuencia en la política internacional y sobre todo en las intervenciones a países del tercer mundo, desde países principales, y es que todas las soluciones solo aumentan los problemas. O sea, no se ve por dónde en realidad haya una salida limpia que deje satisfecho a todos. Hay problemas que aquí van a llegar próximamente. Hay problemas que aquí que generan culpa, que generan sensación de que la acción política emprendida sencillamente fue completamente un error, y que hoy día salir también es un error. O sea, fue un error entrar y fue un error salir. Entonces la verdad es que es un escenario bien complejo donde políticamente nadie puede ganar, y donde tampoco van a haber grandes perdedores en términos políticos probablemente, pero sí hay una sensación de agobio por otro fracaso más en términos de la capacidad occidental de instalar una agenda democrática a nivel mundial, y es un fracaso en ese sentido entonces de las grandes ilusiones que se forjaron en los años 90, que probablemente establecieron esta doctrina de poder intervenir. Bueno, toda esta intervención además estuvo teñida todo el tiempo de errores, mentiras directamente, y operaciones políticas de muy bajo nivel. Sí, entiendo que también el presidente Piñera hizo un gesto de recibir a una serie de familias afganas. Yo creo que aquí se puede producir una diáspora bien importante, ya que ya habías pasado pero en poca dimensión en el primer gobierno talibán,
pero ahora parece que la cosa es bien amplia y va a llegar a todos los rincones del planeta, Pancho. Sí, Fernando, y además con las declaraciones en la conferencia de prensa, por más que hayan tratado de alguna manera de decir que se trataba de un talibán 2.0 con otras características, todo tenía un pero. Vamos a respetar la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas, pero si es que respetan ellos los valores nacionales, vamos a respetar los derechos humanos de las mujeres, pero sometida a la ley Sharia. Es decir, una serie de cuestiones que te hacen mirar con mucha inquietud lo que está pasando en Afganistán, y además que obligan al mundo a tener los ojos puestos, pero también a reflexionar sobre las características que deben tener las intervenciones, cuánto debe respetarse también las culturas de cada país, de qué manera estas intervenciones tratan de afectar lo más profundo de cada una de ellas, y finalmente vemos que estamos hablando de un periodo de 20 años, donde efectivamente hubo cambios, especialmente en Kabul, en la sociedad afgana, pero que obviamente no se van a producir, porque también es otra forma de pensar, es otra cultura, es una religión que está muy fuerte y arraigada. Es decir, hay una serie de cuestiones que el mundo debe plantearse, esos principios, ¿no? El principio de la no intervención, cuándo efectivamente se puede intervenir, bajo qué características, porque uno podría decir, pucha, hubieras intervenido en Auschwitz en la década del 40, sí, efectivamente, murió 1 millón de personas. ¿De qué manera vamos a estar mirando ahora esto que va a ocurrir en Afganistán, si se producen esas violaciones de los derechos humanos tan graves que se produjeron en el primer periodo talibán de 6 años? ¿Qué va a hacer el mundo frente a eso? Hay una serie de cuestiones que ahí hay que reflexionar, hay que llamar a todos los organismos internacionales, hay que estar con los ojos muy abiertos, la prensa tiene que seguir informando y no contentarse con esta como suerte de Talibán 2.0, que también puede ser una estrategia de marketing para dejar que pase un poco el tiempo y luego iniciar esta caza de brujas que todos vemos que podría ocurrir nuevamente en Afganistán. Bueno, yo he estado recordando estos días esa vieja frase de Lenin, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, para tratar de explicar un poquitito lo que Estados Unidos ha tenido como concepto básico en determinados momentos, y que después se convierte en un boomerang en su contra. Cuando Unión Soviética invade Afganistán, bueno, ese era el adversario del momento, la Unión Soviética, y Estados Unidos recibió a los talibán como freedom fighters, como los armó, les generó nuevas formas y los instruyó cómo combatir y cómo hacerlo, y para después tener este primer gobierno, después de que perdió Unión Soviética esa batalla, tener este primer gobierno talibán que impactó a todo el mundo. Pero lo mismo pasó en Panamá con Noriega. Lo mismo pasó en Camboya con Pol Pot, que tú llegas, armas, ayudas a alguien porque te va a hacer una cosa, y de repente esa instancia o esa persona o ese movimiento más instruido, con más capacidad, adquiere autonomía que termina afectando los intereses del propio país que lo crió. Y en eso estamos ahora de la misma forma. Acuérdate tú que una de las personas más recibidas y más aceptadas en Afganistán fue Osama Bin Laden, que su primer viaje fuera del exterior fue a Nueva York. Sí, claro. ¿No? Sí, aquí los pecados de Estados Unidos y China se los ha refregado por la cara y en los ojos de Estados Unidos en estos días. Son de la gran potencia. Biden, al retirar las tropas, que yo creo que tampoco le quedaba otra opción, lo que hace es reconocer una derrota, una imposibilidad de generar una nueva forma de gobierno en Afganistán, y además decir algo que es muy concreto, es decir, vamos a preocuparnos de que lo que ocurra en Afganistán no nos repercuta en el territorio norteamericano. Sí. Creo que esa es una doctrina. Vamos a ver cómo se expresa en el futuro. Alberto. Sí, lo que pasa es que
esa doctrina de alguna manera refleja, como digo en estas cosas, el problema es que todo está mal siempre, porque lo que decías tú, Fernando, aquí hay toda una política de resolver el problema contingente, sí, de corto plazo. De corto plazo y después asumir que después va a venir un problema mayor, porque lo saben, pero bueno, habrá que ver en su momento cómo se resuelve después, construyendo un nuevo problema para el futuro. Pero en medio de esto viene un momento donde Estados Unidos va y dice: mi capacidad imperial en el fondo está exhausta. Si eso es lo que está pasando con Estados Unidos, efectivamente no puede estar administrando lo que está administrando, y no puede gastarse 40.000 millones de dólares al año, casi el presupuesto de Chile, en solo la guerra de Afganistán, para una guerra que sabe que no va a ganar nunca, que nunca va a tomar control. Entonces está atrapado, tiene que o salir y asumir las pérdidas del asunto, o salir de a poco y asumir los costos y las pérdidas del asunto, o mantenerse y tratar de efectivamente doblegar esfuerzos, o sea, invertir más, buscar mayor capacidad militar, pero sabe además que probablemente hay apoyos internacionales en Afganistán de otras potencias que están interesadas en desgastar a Estados Unidos, y por tanto van a hacerle la vida imposible. Bueno, la cosa es que son esas cosas que no tienen remedio, y efectivamente entonces Biden sigue la ruta en ese sentido de retirarse de lugares, de dejar de intervenir exteriormente con tanta intensidad como era habitual por los Estados Unidos, y se retira siguiendo, vamos a decirlo así, digamos, la doctrina de Trump respecto a esto, que en ese sentido era más bien de retiro. Y Estados Unidos pierde poder imperial, se ahorra una gran cantidad de dinero, pero pierde poder imperial. La zona, recordemos que es una zona que, si uno mira, Siria tiene alianza con Rusia, fundamentalmente. Arabia Saudita ya tiene alianza con los dos, tiene alianza con Rusia y con Estados Unidos, con China no sabemos. Y con Israel. Con Israel, además. Y efectivamente, entonces, es una zona que donde ya Estados Unidos una capacidad de control importante no la tiene. Irán tiene tiene convenio con Rusia. Entonces, la verdad es que la situación donde se encuentra Estados Unidos es ya muy compleja. Y yo tengo la impresión de que en ese sentido más bien es una decisión dolorosa políticamente para los demócratas, pero básicamente tiene que ver con salvar los muebles y tratar de volver a ganar Estados Unidos por dentro. Estados Unidos tiene abandonado prácticamente la política exterior tal como la entendía normalmente. América Latina está a merced de los que lleguen, y de hecho los chinos están entrando con inusual fuerza por esa misma razón. En fin, o sea, la verdad es que yo creo que es una muestra de debilidad enorme de Estados Unidos, y es un fenómeno que no parece tener remedio desde el punto de vista de la historia de Afganistán reciente, de Irak, de Irán, que es una zona donde había conflictos hace 20, 30 años, pero hoy día el nivel de devastación es absoluto. Sí. Bueno, vamos a seguir tratando de ver cómo evoluciona esta situación. Mientras tanto, volviendo al país, bueno, cada cierto tiempo hemos tenido, desde hace ya algún rato, hemos tenido estas noticias de grandes fraudes o desfalcos de dinero producto de autoridades. Fueron autoridades militares, fueron autoridades de carabineros. Ahora pasa con el exdirector general de la PDI, Héctor Espinosa, que la Fiscalía pidió su formalización por malversación y de lavado de dinero. Ahí hay algo que no me parece, para ser franco, que sea casual. O hay un acceso a recursos que no tienen mucha fuerza ni mucha obligación de ser constatados en términos de su gasto, y por lo tanto tú puedes hacer muchas de estas cosas, porque me cuesta pensar que es pura casualidad que en un lapso muy corto 3 instituciones armadas de policía o del ejército
tengan encima a los tribunales y a la justicia por prácticamente el mismo modus operandi. Pancho. Sí, efectivo, es decir, uno en esto tiene que ya ver que es parte de una cultura institucional de utilizar los gastos reservados y que hoy le toca pagar a tres de las instituciones, y además que nos muestran el control que hay que tener sobre ella y sobre esos montos. Sabemos que este país no es inmune a la corrupción, sabemos que está presente, sabemos que el ser humano tiende a enriquecerse cuando puede, parece ilegalmente, y lo vemos en todos los países, en todas partes. Efectivamente, lo que ha pasado ahora, que conocemos la PDI con Espinosa y sus 140 millones de pesos, pero más allá lo de Fuente Alba, que hay un pedido de la Fiscalía de 15 años de cárcel por varios cientos de millones, 2.000 me parece, de enriquecimiento ilícito. Y creo que más allá de lo que pasa y cautelar este tema de los gastos reservados, que desgraciadamente las instituciones de este tipo deben tenerlo, también debemos velar o avanzar fuertemente hacia una muy robusta ley que penalice el enriquecimiento ilícito, y que ahora que tecnológicamente se pueden cruzar mucho más las distintas instituciones, ya sean las privadas bancarias, las propiedades, el servicio de impuestos internos, etcétera, y empezar a detectar. Yo me acuerdo que en un momento en Argentina un juez tomó la revista Caras de Argentina y empezó a ver las fotos que se sacaban los políticos y ver los cuadros que tenían en sus casas, y a partir de eso siguió la pista y agarró a 30 o 40 dirigentes de la época, estoy hablando de los 90, que no podían justificar cuadros de $1 millón en su casa. Bueno, eso es lo que tiene que pasar acá. Tenemos que empezar a cruzar la información, ver y detectarlo a tiempo. No podemos esperar a que una persona esté 4 años en un cargo de comandante de jefe, una institución tan sensible como el Ejército, llevándose los gastos reservados para la casa, lo mismo que la policía de investigaciones, que es gente además que uno no solo vela por la seguridad, sino que tiene una serie de contactos que en un momento pueden ser extorsionables justamente por lo que están haciendo, y eso pone en riesgo la seguridad nacional. Por lo tanto, acá es fundamental hacer cruce, modernizar a estas instituciones y modernizar toda la información que existe en el país, que es muy fácil detectarla, y se suma 2 más 2 siempre da 4 cuando hay enriquecimiento ilícito. Alberto. Sí, yo creo que yo diferencio los casos de corrupción entre aquellos casos de corrupción cuya denuncia es una señal positiva y los casos cuya denuncia es una señal negativa. Me explico, o sea, que los casos de corrupción se sepan, se conozcan, hayan medidas, y en este caso hayan requerimientos de devoluciones, en fin, puede ser una excelente señal. Y en muchos países esas cosas no ocurren, y lo que decía Pancho respecto a la calidad de los datos es efectivo. O sea, Chile tiene una calidad de datos tributarios, una calidad de información en ese sentido, que para muchos, que está toda en línea además, que está toda en una base de datos manejable, que para efectos de las oportunidades de seguir los lavados de activos es extraordinaria. Y en ese sentido, a mí me da la impresión de que este caso en particular y los casos anteriores de las Fuerzas Armadas son casos donde como país se está demostrando una cierta capacidad de acción frente a la situación. Puede haber más demora, menos demora, puede haber, pero hay una capacidad en un momento de hacerse cargo de la problemática, de detectar, de investigar y de entrar a esas instituciones con total decisión a poder remediar la situación. Estamos hablando de algunas con cifras espectaculares, otras con cifras que son, para efectos de los casos de corrupción de países donde la corrupción campea, son cifras mega ridículas, digamos, pero en definitiva son casos que se están donde, voy a decirlo así, lo grave era que se estaba sacando dinero público de manera creando un enriquecimiento ilícito, pero ustedes me dirán qué estoy diciendo, pero no hay más. Bueno, lo que estoy diciendo es que hay casos distintos. O sea,
lo grave en Chile ha sido lo que ha estado pasando con el tema del financiamiento de la política. El financiamiento de la política es que una forma de decirlo, porque en realidad muchas veces era el financiamiento de los políticos, ¿ya? Era probablemente la compra imprecisa e indeterminada, o quizás precisa y determinada, de favores políticos. Eso es radicalmente más grave para una sociedad. Que se pierda de los 60.000 millones de dólares del presupuesto, que se pierdan 5 millones de dólares, evidentemente es algo que hay que investigar, hay que seguir, pero no es un problema que va a poner en juego, en jaque, el proceso democrático de un país. Muy distinto es que los sistemas de toma de decisiones de un país, que toda la cadena de toma de decisiones esté regada con dinero, y ese dinero parece ser menos importante porque es dinero privado, no es dinero público, pero justamente produce mucho más daño. Entonces, creo que es importante entender que como país hay noticias de este tipo que yo creo que nos hacen bien. Esta noticia nos hace bien porque nos revela que un exdirector de la PDI está siendo investigado con seriedad por las instituciones correspondientes, y que por tanto en ese sentido podemos estar tranquilos de que los directores de las instituciones están bajo una revisión. Me parece que lo que ha pasado con el financiamiento de la política, creo que en cambio nos deja todavía dudas muy grandes de si estamos en condiciones de decir que vamos por buen camino para afrontar la corrupción. Ahora, yo Alberto, siguiendo tu lógica y tu argumento, efectivamente creo que las dos están en un terreno no similar, pero sí complicado. Es decir, separarlas como, bueno, esto y preocuparnos más de esto otro, creo que no es el tema. En el fondo, si tú miras todo lo que podría llegar a ser un comandante en jefe o un grupo que se enquista en una de estas instituciones en la toma de decisiones, también es importante. Si estamos hablando del director de la Policía de Investigaciones, sí, que tiene que, por ejemplo, investigar las platas políticas, y le toca en un momento hacerlo. Por lo tanto, en la toma de decisiones, en la compra de armas respecto a el comandante en jefe del ejército, y todo lo que involucra eso, en ambos casos, tanto en la política como en estas instituciones, efectivamente lo que está en juego es la credibilidad pública, está el erario nacional y están los gérmenes de corrupción que van permeando una sociedad y que lo vas a tener en todos estos parámetros. Entonces, efectivamente, lo que pasa con la política y también todo lo que se avanzó en un momento y que se retrocedió en las últimas semanas con la decisión de no perseverar en varios casos, creo que afecta esa credibilidad pública y nos lleva a situaciones políticas como las que estamos viviendo. Pero yo creo que tanto en una como en otra, las tomas de decisiones pueden haber sido muy nefastas para todos. Y repito, policía de investigaciones, si tenemos una persona que es capaz de gastarse las platas reservadas, ¿por qué no paralizar ciertas investigaciones, ocultar pruebas, las compras del ejército? ¿Cuánta comisión pudieron haberse llevado? ¿Se eligieron bien los aviones, los tanques o los pertrechos que había que comprar, o se eligieron de acuerdo a la comisión que había? Es decir, hay una serie de cosas que esto es solo la punta del iceberg. Yo me acuerdo que por allá por el 91, y por eso hablaba de que Chile no es un país inmune a la corrupción, Enrique Krauss había dicho que éramos inmunes a la corrupción. Sí. Bueno, esto nos demuestra que hay corrupción, que estamos pendientes de ella, que sale cada cierto tiempo, pero que hay que estar todavía mucho más alerta porque se van a producir en distintos aspectos de la sociedad. Déjenme plantear otro tema rápidamente, porque me interesa mucho la opinión de ustedes. ¿Qué descalabro en términos estrictamente de votación parlamentaria te puede dejar el que Camila Vallejo no vaya a la reelección? Y te lo digo porque Camila Vallejo sacó una votación extraordinaria que impulsó que doblaran en ese distrito y permitiera que saliera ella y saliera Amaro Labra, que salió con un 1% y algo. Ahora se toma esta decisión de que ella no persevera en la Cámara,
es interesante porque cada vez que pasa una cosa así con alguien que arrastra muchos votos, pero queda un remesón gigantesco para tener que reconstituir el puzzle, Alberto. Sí, evidentemente. O sea, fue una decisión interesante porque revela que lo más cómodo, lo más fácil era sostenerse allí, pero evidentemente hay una estrategia. Entonces, y se está mirando algo, se está mirando que va a ir a la presidencia al siguiente o que quiere ser ministra de un eventual gobierno de Gabriel Boric. O sea, ahí hay un tema que es interesante de entender, pero también efectivamente ese tipo de decisiones producen un efecto agregado recordemos que son distritos muy grandes, además, por tanto son distritos que afectan a miles de personas, en población es uno de los más grandes de Chile, y en ese sentido, efectivamente, el Partido Comunista se enfrenta al desafío de lograr que esos votos no se pierdan para sus filas. Evidentemente no va a tener la votación de Camila Vallejo, no hay nadie que la vaya a tener allí, pero evidentemente hay un desafío bastante grande y ofrece alternativas nuevas también en ese sentido. Pero a mí lo que me parece más interesante de esto es que da la impresión de que Camila Vallejo y el Partido Comunista dan por cerrado el tema Jadwe y me da la impresión de que concentran las fichas en Camila Vallejo para una próxima presidencial, y eso revelaría un momento súper interesante, que es las inminentes candidaturas de un Giorgio Jackson por un lado y una Camila Vallejo por el otro, digamos, que es un escenario bien interesante también. Sí, bueno, esa es una cosa que hemos visto tanto, nos hemos centrado tanto en la aparición, los debates de las elecciones presidenciales, que por cierto son muy importantes, y se nos olvida que van acompañadas de un entramizado que es a veces bien complejo de armar en torno a las candidaturas parlamentarias. Sí, y que es lo que los partidos no pierden de vista y que acá el PC muestra que está pensando a largo plazo, muy a la diferencia de otros partidos que han tenido que cambiar, como es el caso de la Democracia Cristiana, 2 veces de su candidato presidencial en lo que va del año. Sí. En cambio, el PC toma una decisión que es una movida de ajedrez pensando en 7 movidas más, ¿no? Y aunque le cueste perder algún parlamentario en la zona, en ese distrito. Sí, pero además yo creo que al margen de que ahí haya un cálculo electoral a futuro o cosas a futuro, no deja de ser interesante ver cómo una carta, pero muy fácil de replicarse, se desiste de seguir. En una de esas por una estrategia, como dices tú, Alberto, pero también es un acto que no lo hacen los partidos en general cuando tienen cartas ganadoras. No, claro, lo normal era llevarla al Senado, que ganara con altísima probabilidad un cupo en el Senado. Si tenía que retirarse para hacer el camino de ministra, se retiraba y se dejaba a alguien del partido adentro. O sea, esas son las cosas que normalmente los partidos hacen y se comen los costos de la mala imagen de la acción. Pero creo que en ese sentido es probable que también hayan considerado que sería muy equivocado contaminar una figura como la de Camila Vallejo con situaciones que son mal vistas, digamos. Yo creo que en ese sentido ha habido una cierta prolijidad que es inusual, pero que es interesante. Claro, y por otro lado tienes la movida de Fabiola Campillay, que está juntando las firmas, que le ha ido bastante bien en sus primeras horas, y que también era una candidatura que podía afectar una candidatura al Senado por la región metropolitana de sí. Camila Vallejo. Sí. Bueno, vamos a ver, porque está empezando a armarse ese puzzle, así que vamos a tener novedades probablemente la próxima semana con más de nitidez al respecto. Muchas gracias, Pancho, gracias, Alberto, cuídense. Un abrazo. Chau. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9, La Clave.